Muchas gracias. Ya para finalizar pues las exposiciones, le vamos a dar la palabra a Santiago sobre el tema de Serpilo Paga. Bueno, primero que todo, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero con lo que quisiera empezar es, bueno, como atando toda esta problemática que se va desarrollando y que ya varios compañeros nos han comentado. Compañeros, nos empieza desarrollando esa problemática que nos plantea el Acuerdo por lo Superior 2034, que después se va materializando poco a poco en el SNET, o sea, en el Sistema Nacional de Educación Terciaria, y que nosotros lo hemos reflejado en nuestros territorios, en nuestra realidad, a través de dos cosas concretas. Una es la que el profesor nos acaba de exponer, y es que todas las problemáticas que está viviendo la universidad son de financiación, pero que todos estos programas, o todas estas políticas del gobierno más bien, nos hablan de que necesitamos una financiación involucrada más bien con lo privado, y ahí vamos a ir entendiendo un poco el interés de clase. Y el segundo elemento es el del programa Serpilo Paga. Yo, antes de empezar a explicar más bien esta modalidad de crédito que se inventó el gobierno nacional, lo que vamos es a contarles un poquito la intención del gobierno nacional, que ya más o menos esbozábamos hacia dónde va. Y es que todos hemos escuchado acá de la jornada única en los colegios, en el bachillerato, en los colegios, ¿sí o qué? Todos hemos escuchado de esa joda de la jornada única. ¿Y cuál es la intención real del gobierno nacional? Es precisamente, como lo decía el compañero, segregar la población colombiana en dos. La clase alta, los burgueses, y la clase baja, o sea, nosotros, los pobres, que solo tenemos acceso a la educación siempre y cuando sea pública o subsidiada por el gobierno. Si no, nosotros no tendríamos la capacidad de endeudarnos con un banco o de pagar en su defecto una universidad con altos costos. Eso es lo que pretende hacer el gobierno nacional, segregar, y eso lo pretende hacer desde el colegio. Si nosotros entramos a revisar qué es esa joda de la jornada única, no es más que la división desde el colegio de la población. Y empezamos, por ejemplo, los colegios públicos en la ciudad de Medellín, de la prueba piloto de esa jornada única, ¿para qué se están formando? A todos ellos ya le están pasando de dar la media técnica que les daban a la técnica que se les está brindando el SENA. Y si usted va y revisa los colegios privados cómo están implementando la jornada única, entonces usted se da cuenta que a ellos sí le están dando el fortalecimiento en las áreas básicas, es decir, en matemáticas, español, química y física. A estos colegios sí les están dando esas modalidades. O sea que ellos no van a salir como técnicos desde el colegio, sino que van a salir mucho más preparados para afrontar exámenes de admisión, para poder afrontar una vida universitaria mucho más especializada. Es decir, la vida universitaria, científica y crítica, que solo nos la brinda la universidad, porque la otra educación superior nos la brinda el SENA, que es una educación para el hacer, una educación instrumentalizada, precisamente, que está acorde a las necesidades de la empresa privada. Entonces, desde el colegio empezamos a ver nosotros esa segregación en dos. Y tenemos, por un lado, entre los colegios públicos, educación técnica desde el bachillerato, y el Sistema Nacional de Educación Terciaria, que nos dice que, claro, que tenemos que fortalecer todo ese modelo técnico y tecnólogo que nos brinda el SENA, y lo tenemos que fortalecer en dos sentidos. El primero, fortaleciendo esas instituciones, y el segundo, que todas las instituciones de educación superior, o sea, universidades, empiecen a abrir mucho más programas de técnicos y tecnólogos para fortalecer ese modelo. Y entonces, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta cuál es la función real del programa de Serpilo Paga. Y uno dice, bueno, ¿y para qué se inventa una cosa de Serpilo Paga si simplemente le podrían dar la plata a las universidades y que ingresar y ampliar la cobertura a nivel nacional y se invertan un programa? ¿Cuál es el motivo real del programa Serpilo Paga? Privatizar la universidad. Porque además dentro del Sistema Nacional de Educación Terciaria nos dicen dos cosas elementales. La primera es, queremos una universidad que brinde solamente el 30%, o sea, que sus egresados solamente sea el 30% de la población, y segundo, queremos que el 70% de los técnicos y tecnólogos del país sea el 70% de toda la gente que está ingresando a estudiar educación superior. En ese sentido, ¿qué es lo que se están pensando? Pues tenemos una cantidad de universidades
que están sacando en este momento, o sea, a hoy, a 2017, están sacando el 70% de las personas, la están sacando todas estas universidades. ¿Cómo volteamos el modelo? ¿Cómo invertimos esa pirámide que nos decía el compañero? ¿Cómo hacemos que ya no salgan el 70% de las universidades, sino que salga solamente el 30%? Pues muy sencillo, privaticemos la universidad. ¿Y cómo la privatizamos? Pues le quitamos presupuesto y mandamos a que todos los estudiantes, es decir, o el presupuesto que le íbamos a dar a la universidad pública, lo mandamos a que se vaya para la universidad privada, a través del programa Serpilo Paga. ¿Y cómo es que nos vamos entrando nosotros a descubrir este programa de Serpilo Paga? ¿Cómo es que va privatizando la universidad y cómo va desviando esos recursos? Entonces tenemos que entender primero eso, cómo funciona ese crédito. También me lo llevaron adelante. Ese crédito de Serpilo Paga funciona de la siguiente manera. Eso se lo inventaron con unas justificaciones teóricas muy bonitas. Y es decir, que vamos a buscar que las personas de estratos 1, 2 y 3 tengan un acceso a la educación superior, que porque no podían entrar a la universidad pública. Yo me pregunto, ¿cuántas personas son de estratos 1, 2 y 3 dentro de la Universidad de Antioquia? Si el problema es que tenemos que construir más universidades o crear programas para que ingresen a las universidades privadas, desviando los recursos. Y entonces también nos surge una pregunta. Si al año se gradúan alrededor de 600.000 estudiantes, ¿será que apenas 10.000 son los mejores de cada año? O sea, esos son apenas los mejores. Ninguno otro tiene otra oportunidad de entrar a las universidades de calidad garantizadas por el gobierno nacional. Eso es una pregunta que nos surge de entrada cuando nos plantean ese programa. Y también nos planteamos otra pregunta, otro interrogante, nada más cuando uno está leyendo así de entrada el programa. Y es, ¿el IFEX puede predecir el nivel de intelectualidad de un estudiante? Nos preguntamos si no el IFEX como institución, sino el examen estandarizado que hace el IFEX puede garantizarnos el nivel para garantizar que un estudiante es pilo. Y la otra pregunta, entonces los otros ¿qué son? No son pilos. ¿Y qué son? ¿Seremos brutos? ¿O es que nosotros somos qué? O sea, las otras personas que no están dentro de los programas Serpilo Pagas. Son como unas preguntas que a nosotros nos surgen. Y empezamos a entender. Programa Serpilo Paga 1. Bueno, también hay que entender varias cositas. El programa Serpilo Paga lo crearon en el 2014 para que entrara a funcionar en el 2015, 2016, 2017, 2018. 4 cortes. Hoy estamos hablando de que ese programa, que era una política de gobierno, o sea que duraba solamente el periodo que iba a estar Juan Manuel Santos, que fue el que lo propuso, el que lo firmó. Ahora estamos hablando de que ese programa tiene que ser o va a ser un programa de Estado. Es decir, que va a perdurar más allá del presidente actual que tenemos, sino que va a seguir, pues hasta que otro presidente decida tumbarlo. Entonces, para la primera corte, es decir, para el 2015, el programa atendió 10.080 pilos, 10.080 pilos, con un presupuesto de 155.000 millones de pesos. Y cuando entramos a revisar, por ejemplo, qué fue lo que pasó con Serpilo Paga 1, entonces nos damos cuenta que esos 155.000 millones de pesos se le invirtieron a 10.080 pilos, y que para el segundo semestre, o sea para 2015, para 2015-2, estamos hablando que hubo una deserción del 10,24%, o sea una deserción de 1.032 pilos que salieron del programa, nada más en un semestre. Y entonces nosotros nos preguntamos, bien, ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó con esta deserción tan grande del programa Serpilo Paga? Eso que eran los pilos, que supone que son los que podían aguantar el nivel de la universidad, que porque para eso es que lo escogen, que porque esos son los 10.000 más pilos del país. Bueno, ni siquiera del país, porque además también hay que entender que el programa Serpilo Paga es un programa discriminatorio, porque solamente coge el 84% de las regiones del país, es decir, se centra en las regiones más fortalecidas, en todo el centro del país. Las regiones más periféricas, es decir, entiéndase, todos los municipios de Amazonas no los coge, no están cobijados por el programa Serpilo Paga. Y para grabar, por ejemplo, ese programito, ese crédito beca, que nosotros llamamos como Serpilo Paga, para grabar
las universidades a las cuales se pueden postular los pilos tienen que estar con acreditación de alta calidad. Y entonces, por ejemplo, nos vamos para Córdoba. En Córdoba no hay universidades acreditadas. Allá no se puede estudiar, solo en unas cuantas privadas. O sea, la UNICOR, que es la universidad pública por excelencia, no está acreditada. Lo mismo pasa en casi toda la costa, lo mismo pasa en Atlántico, lo mismo pasa en Bolívar. De ahí donde nosotros nos vamos dando cuenta que el programa está diseñado precisamente es para que puedan ingresar solo a las universidades privadas. Y entonces entramos a revisar qué pasó con esos 10.000, con esos 1.032 pilos, que fueron los que desertaron, con esos 1.032 pilos. Y cuando revisamos las políticas del programa de Ser Pilo Paga, nos damos cuenta de que a estos 1.000 estudiantes, eso ya se les convirtió en un crédito, porque no terminaron. Y en un crédito con una de las universidades privadas, la mayoría. Porque además, el 98% de las personas que están en el programa Ser Pilo Paga están en universidades privadas. Y la media del semestre en una universidad privada está de 15 millones de pesos. O sea que estas personas que solo estuvieron un semestre en una universidad, el promedio es que cada uno esté pagando ya 15 millones de crédito con el ICETEX. Que eso es peor que deberían pagar diario. Eso es peor. Y entonces nosotros analizamos la segunda corte, o sea, el programa de Ser Pilo Paga 2, programa de Ser Pilo Paga 2, que es para el 2016. Y nos damos cuenta que para el programa Ser Pilo Paga 2 entraron 12.000 pilos, porque ya se les habían salido 1.000. Ya se les habían salido 1.000 en un semestre. Entraron 12.000 pilos, a los cuales se les invirtieron 227.000 millones de pesos. 227.000 millones de pesos. Y para el 2017 ingresaron alrededor de 10.000 pilos con 116.000 millones de pesos al primer semestre. Esta cifra del primer semestre. Estamos hablando de este año, no sabemos todavía, no hemos podido encontrar la cifra del consolidado del año. Entonces nosotros nos damos cuenta de varias cosas. La primera es que el programa de Ser Pilo Paga invirtió en estos 3 años que lleva, en estos 3 años ha invertido, la cifra que tenemos, 498.000 millones de pesos. Es decir, nosotros haciendo una proyección de lo que se podrían gastar en este semestre que no lo tenemos incluido, y los otros 2 del otro año, y haciendo la conversión de lo que se gasta un estudiante normal en una universidad pública, nos damos cuenta que podríamos haber invertido ese dinero en toda la educación pública del país y haber ampliado la cobertura en 987.000 estudiantes sin crédito, que es lo más importante. O sea, lo preocupante de esto es que nosotros podíamos haber metido a estos estudiantes a la universidad pública, al sistema estatal, y los hubiéramos dejado estudiando y además sin crédito, porque dentro de la universidad pública no se cobra crédito. Y entonces ahí es donde empezamos a ver las contradicciones, porque el programa Ser Pilo Paga en esos 4 años solamente va a cobijar 40.000 estudiantes, y nuestros cálculos, que ya se debatieron también en un debate de control político con la ministra, con el Ministerio de Educación, ya eso se debatió y esas cifras se presentaron y fueron aceptadas por ellos. Podemos ingresar 987.000 estudiantes, o sea, el doble. Más del doble de los estudiantes los podemos ingresar a la universidad pública y los podemos ingresar sin créditos. Y entonces también tenemos algo que contarles. Bueno, como el tiempo se nos está acabando, yo quisiera pasar rápidamente a presentarles una tablita que para nosotros es muy diciente. Y es, bueno, este man nos está hablando acá de cómo esto sí es un crédito para los estudiantes. Es decir, claro, un estudiante se mete al programa Ser Pilo Paga, entra a una universidad privada, estudia, y si no termina, pues de entrada ya eso es un crédito, ¿sí o qué? Entonces eso es un negocio redondo. Ellos llegan y dicen, sí, tenemos 10.000 cupos por semestre, pero sabemos que ustedes no van a terminar, bueno, la mayoría va a desertar, tenemos un porcentaje que va a desertar, y ese porcentaje precisamente
es el que se va a convertir en ese crédito, que es el que nos va a devolver a nosotros esos recursos que le estamos invirtiendo al programa Serpi lo paga. Claro, porque eso es un crédito y los créditos tienen intereses, tienen un montón de cosas. Eso por un lado, es decir, ellos tienen el negocio redondo. Y segundo, por otro lado, queremos ver cuánta plata les están entrando a las universidades privadas, que son las que se están llevando toda la plata. Y entonces tenemos un consolidado de los dos periodos del programa Serpi lo paga. O sea, el programa Serpi lo paga 1, 2015, y el programa Serpi lo paga 2, 2016. Y vemos que la Universidad de los Andes, con 1.261 pilos que recibieron, se lleva 31.000 millones de pesos. 31.000 millones de pesos. ¿Y cuánto es el déficit que tiene la universidad? Que nos decía el compañero ahora. ¿De cuánto es el déficit que está hablando el rector de la universidad? Alrededor de 45.000 millones de pesos. O sea que una sola universidad, la Universidad de los Andes, prácticamente ya se está llevando a través del programa Serpi lo paga, se está llevando el presupuesto que necesita la Universidad de Antioquia. O sea, la Universidad de los Andes ya se está llevando el presupuesto. Y tenemos la Fundación Universidad del Norte, que se está llevando 29 millones de pesos. 29 millones de pesos. 29.000 millones de pesos. La Pontificia Universidad Javeriana, la Javeriana, se está llevando 21.000 millones de pesos. O sea que dentro de las tres primeras universidades ya tenemos fácilmente 70.000 millones de pesos, más de 70.000. Inclusive hablaríamos ya de 80.000 millones de pesos. En tres universidades privadas. En tres universidades privadas. Y entonces nosotros salimos siempre a decirle al gobierno que necesitamos presupuesto y él nos dice que no hay. El problema no es que no haya, sino cómo se está dividiendo en el país el presupuesto. Yo quisiera como cerrar por ahí. Yo voy a cerrar por ahí como para que hagamos una ronda de intervenciones. Bueno, pero sí quisiera como redondear un poco la idea, y es que entendamos también el problema estructural que tiene la universidad superior, pues la universidad pública en Colombia y la educación superior en Colombia, y es precisamente esa distribución que nos quieren hacer a nosotros, y cómo a través de estos programas Serpi lo paga, como Serpi lo paga, nos pretenden elitizar, nos pretenden volver una universidad pública en privada, porque a través del presupuesto es que se puede hacer esto. Yo dejaría por ahí, muchas gracias. Soy estudiante, yo quiero estudiar para cambiar la sociedad.